¿Cómo les va? Buena jornada nuevamente. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta agenda abierta. Hoy hay mucha información que tiene que ver o que se genera o que se suscita en organismos internacionales. El tema de Irán ratificando que desarrolla un programa de energía nuclear totalmente transparente ante el Organismo Internacional de Energía Atómica levanta hoy muchísima información. A esta hora los pronunciamientos y las repercusiones son variadas. Ese organismo está trabajando. También Naciones Unidas está presente en Ginebra con un foro de alto nivel sobre la cultura de paz. Han visto hace algunos minutos al canciller Arreaza con un pronunciamiento. El canciller venezolano exponía en este estrado internacional la cruel acción que desarrolla Estados Unidos contra este pueblo, como lo es un bloqueo en todas las instancias, político, financiero, social, y el canciller exponía justamente la verdad de este país al mundo buscando que ese bloqueo llegue a su fin. Tenemos presencia en redes sociales, vamos a empezar a hablar de Irán en este día, pero donde la información en vivo aparezca, allí mismo nos vamos a reflejarla. Fíjense lo que va pasando. Vamos a ver. Aquí tenemos un pacto nuclear de Irán que dice mantiene vigente y que hay potencias como Francia que insisten en que es necesario cuidar. El que se ha levantado de esta mesa de diálogo ha sido Estados Unidos. Cuando se dio este pacto, habían acordado levantar las sanciones económicas contra Teherán a cambio de limitar este programa de tecnología nuclear. También hablaban de limitar las reservas de uranio en un 98%. ¿Qué implica energía nuclear para el pueblo iraní? Tener acceso justamente a una fuente privilegiada de energía. Y con el levantamiento de estas sanciones, lo que hacían justamente era poner a disposición de Irán el uso de sus propios recursos. Por eso decimos que cuando se manejan medidas coercitivas impuestas por un país a otro, lo que están haciendo no es bloquearle solamente el acceso a fuentes económicas externas, sino también a los propios recursos. Fíjense cómo también en este pacto se prohibía el levantamiento de instalaciones nucleares de agua pesada hasta el año 2030 y se permitió la entrada de inspectores de este organismo de energía internacional que hoy está sesionando para visitar sitios que por el gobierno de Irán no hayan sido declarados y juzgar si Irán cumple o no los acuerdos. Siempre ha pasado esa foja sin ningún inconveniente Irán. Por lo tanto, allí entonces, cuando hablan de Arak o de las construcciones o de los planes que están realizando, hay que dejar en claro que Irán hasta ahora ha cumplido siempre su parte. Cuando sale Estados Unidos, la Casa Blanca no presenta pruebas justamente para salirse de este pacto y acusar a Irán de supuesto incumplimiento. Lo hace con otros fines y con otros motivos una vez que Donald Trump llega a la Casa Blanca. Hisham Wanous nos va a sumar información sobre este punto. Vamos a darle la bienvenida. Hisham, adelante. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, Irán denuncia una conspiración estadounidense-israelí para presionar a la Agencia Internacional de Energía Atómica para destruir el acuerdo nuclear. Estas declaraciones las dio el embajador iraní ante las organizaciones internacionales en Viena, Qasem Qaribabadi, quien en una reunión de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica el pasado miércoles denunció que Washington y el régimen sionista de Tel Aviv lanzan informaciones y acusaciones infundadas sobre Irán y para presionar a la Agencia Internacional de Energía Atómica y para destruir el pacto nuclear firmado entre Teherán y el grupo de los 5+1 en el 2015. Cabe destacar realmente que Irán ratifica que todas sus actividades nucleares son transparentes, cuestión que ha quedado confirmada en reiteradas ocasiones por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y el titular iraní en Viena afirmó que estas presiones y esta conspiración busca golpear la cooperación firme y estrecha entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. En este marco afirmó que Israel no está en posesión de cuestionar las actividades nucleares de Irán y de lanzar estas
estas acusaciones infundadas, porque Israel es el único país en Oriente Medio que posee armas nucleares y que nunca ha permitido que la Agencia Internacional de Energía Atómica inspeccione sus instalaciones nucleares y sigue construyendo todo tipo de armas de destrucción masiva. Y también realmente Israel tiene una larga historia de violación de las normas y los tratados y los principios internacionales, según ha afirmado el titular iraní en Viena. Cabe destacar que estas declaraciones se producen 2 días después de que el primer ministro del ente sionista de Israel, Benjamin Netanyahu, había acusado a Irán de construir un centro nuclear secreto en el centro del país para la producción de armas nucleares y de que Irán había procedido a la destrucción de esta planta nuclear después de que Israel había revelado que la había descubierto. También hay que destacar que en el mismo marco, el representante de Arabia Saudita este jueves en la reunión también de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica pidió presión de esta agencia a Irán, incrementar la presión, asegurando que Irán lo que busca es crear o fabricar armas nucleares. Ante estas acusaciones también el titular iraní Qasem Qaribabadi denunció la actuación de Arabia Saudita, que se incorporó a esta conspiración estadounidense-israelí y afirmó que Arabia Saudita también desarrolla un programa nuclear sospechoso porque desde el 2011 hasta la fecha puso en marcha este programa nuclear y ya tiene 2 reactores nucleares y planea de aquí al 2030 tener 16 reactores nucleares. Y también después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aprobado la autorización a ciertas empresas norteamericanas nucleares de compartir información sensible nuclear con el país petrolero. Además de que Arabia Saudita se apega al pacto de pequeñas cantidades para eludir todas sus actividades nucleares y para impedir una inspección de la agencia en sus instalaciones. Todo ello ocurre en el marco de la campaña que desarrolla Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita para manchar la reputación de Irán y para crear una matriz de opinión pública a favor de sus acciones y sus sanciones impuestas sobre el país persa después de la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear en el 2018, en mayo 2018. Cabe destacar que Irán, después de esta salida, dio un plazo de 1 año y después de 1 año comenzó a reducir sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear y ha llevado a cabo 3 pasos en este sentido debido en primer lugar a la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo y la reimposición de sanciones y la incapacidad de los países europeos firmantes del pacto de presionar a Estados Unidos y de garantizar los intereses del país persa ante las sanciones estadounidenses. Estos pasos, en primer lugar, detener la venta del uranio enriquecido, el excedente de agua pesada y tener una reserva superior a los 300 kilogramos que establece el acuerdo nuclear y también comenzar a aumentar el enriquecimiento de uranio por encima del nivel del 3,67% también establecido en el acuerdo nuclear. Y el último paso que dio Irán es suspender todos sus compromisos relacionados con el ámbito de la investigación y el desarrollo nuclear. Y Irán promete que tomará otros pasos si esta situación no cambia. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios en Caracas. Muchas gracias. Privilegiamos empezar con nuestra información. Hisham Wanous es el jefe de la corresponsalía de Telesur en Siria. Otros medios de comunicación, por supuesto, van sumando voces, testimonios, repercusiones sobre esta decisión. Fíjense, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, entrevistando a Ahmadinejad, expresidente iraní. Vamos a mostrar también este minutito de conversación donde Correa le pregunta, ¿les preocupa realmente la cuestión de la bomba? Y miren lo que dice Mahmoud Ahmadinejad. Del programa nuclear iraní. Mire, todos los pueblos necesitan de la energía nuclear, ya que la energía nuclear es la locomotora del progreso científico. La energía nuclear es una energía limpia que tiene muchas aplicaciones en la industria, la agricultura y la medicina. Todos los países la necesitan.
Pero, ¿por qué las grandes potencias no permiten que los pueblos dispongan de ella? ¿Les preocupa realmente la cuestión de la bomba? De hecho, Estados Unidos dispone de 5.500 bombas avanzadas y es el único país que ha utilizado la bomba atómica. En nuestra región la tiene Israel, Pakistán y también la India. Así pues, ¿por qué se oponen a nuestro progreso con el pretexto de la bomba nuclear? Es porque quieren que seamos débiles, que estemos atrasados, que los necesitemos para que puedan imponerse sobre nosotros. Más claro imposible. Han visto también cómo no importa cuál funcionario iraní hable, que todos tienen la misma voz, todos trabajan al unísono, todos se pronuncian justamente a raíz de esta situación donde Estados Unidos y ahora Israel buscan echarlos abajo. Así de clarita la cuestión. Vamos a ir a presentar imágenes, pronunciamientos, la situación hoy del pueblo iraní y esta diatriba política que está de fondo para luego abrir el espacio de análisis. El gobierno de Irán denunció una conspiración entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel para destruir por completo el pacto nuclear firmado en 2015. El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que el gobierno de Teherán viene observando la puesta en marcha de un proyecto estadounidense-israelí con el apoyo de los medios afiliados para presionar a los miembros de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Durante la reunión de la Junta de Gobernadores del organismo multilateral en Viena, Garibabadi señaló que el verdadero objetivo de estas acciones por parte de Washington y Tel Aviv es destruir y socavar la imagen del multilateralismo como alternativa política. El funcionario insistió que las actividades relacionadas con la energía nuclear de Irán son totalmente transparentes, al contrario de Israel, quien tiene un registro histórico de incumplimientos con las normas y estándares internacionales, según representantes del país persa. Estas afirmaciones se producen 2 días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusara al país del Medio Oriente de haber construido un sitio nuclear secreto en el centro del país para fabricar supuestamente armas nucleares. Hoy en Agenda Abierta visibilizaremos la estrategia impulsada por Estados Unidos para romper con el pacto nuclear y las repercusiones negativas que ésta tiene para los Estados miembros. Voy al espacio con Pablo Jofré, justamente a abrir el análisis. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Marcela, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí presentando justamente este tema que es abordado por la hegemónica internacional con el sesgo de siempre que justamente denuncian las autoridades iraníes cada vez que hablan de su programa nuclear. Quiero en principio preguntarte, has visto también las palabras de Ahmadinejad en nuestra pantalla. ¿El tema de fondo es una supuesta bomba que tiene Irán o de qué estamos hablando cuando hablamos de este ensañamiento contra el pueblo iraní en estas circunstancias donde todas las potencias se sientan a la mesa, firman un pacto, una se levanta, se va y el acuerdo queda temblando? Bueno, tuve oportunidad de ver y escuchar la entrevista completa al expresidente iraní por un canal amigo, ¿no? Y en ese plano, indudablemente tienes razón tú, Marcela, cuando hablas de que hay una línea discursiva y una verbalización muy homogénea de las autoridades o exautoridades iraníes, porque en verdad no podrían tener otra en función de lo que es la realidad de las imposiciones, las sanciones, esta presión internacional, principalmente liderada por Estados Unidos, sobre la República Islámica de Irán. Una presión que, claro, invocando el tema de una supuesta arma nuclear o el supuesto intento de fabricar armamento nuclear, ha subido en una suerte de caza permanente contra Irán desde el año 2006 a la fecha. Pero mucho más atrás también, desde 1979, cuando triunfa la Revolución Islámica, donde se le impone una guerra, ¿no? Esta guerra donde se apoya al Irak de Saddam Hussein para atacar Irán, una naciente revolución, un ataque y una agresión que fracasa, para posteriormente comenzar un proceso de desestabilización permanente contra Irán a través de atentados, como fue un avión de pasajeros, a través de una serie
de hechos, que es financiar a los grupos terroristas, principalmente el MKO, por parte de Occidente. Es decir, desde el año 1979 a la fecha, no ha habido año en que no hayan actividades desestabilizadoras, acciones agresivas contra Irán. Y uno podría suponer, bueno, el año 1979 había un programa nuclear. No había un programa nuclear como el que fue desarrollado posteriormente. Más aún, Marcela, el primer programa nuclear que desarrolla Irán antes de la Revolución Islámica fue a partir del año 1953, bajo los auspicios precisamente de Estados Unidos, cuando en Irán había una monarquía. Es decir, hay ahí no solo un contrasentido, sino una clara hipocresía de negarle a la Revolución Islámica un programa nuclear definido de antemano como un programa nuclear pacífico destinado a proporcionarse energía para temas de investigación, para temas de salud, para temas relacionados con la alimentación, cuando estaba Estados Unidos como aliado principal de ese régimen monárquico, sin duda el programa nuclear era permitido. Y esto te da un punto muy claro. Uno, que lo dice el expresidente iraní, pero que lo han dicho todas las autoridades iraníes. Aquí se está en un trabajo hegemónico por parte de Estados Unidos junto a potencias occidentales destinados a impedir que un pueblo desarrolle soberanamente los programas que crea necesarios para su desarrollo, para su soberanía, para mantener entonces una independencia económica y política que le permita enfrentarse, si no de igual a igual, a lo menos con una ventaja comparativa en un concierto internacional dominado precisamente por aquellos que tienen armamento nuclear. Pero además, esto tiene una connotación muy importante relacionada con las riquezas naturales de Irán, con el gas, con el petróleo, con su posición geográfica dentro de un territorio como es Oriente Medio y Asia Central, donde Irán tiene un enclave estratégico principal, donde se sitúan en el Golfo Pérsico, Estrecho de Hormuz, donde circula el 40% de todo el petróleo del mundo. Es decir, hay elementos que escapan a este temor o supuesto temor de Occidente respecto al armamento nuclear. Aquí hay elementos geopolíticos, hay elementos económicos y hay elementos también relacionados con las alianzas, con una tríada que existe entre el imperialismo norteamericano, el sionismo israelí y el wahabismo saudí. Es decir, tres ideologías totalitarias absolutamente impositivas que se han dedicado a lo largo de estos años a destruir países, a agredir, a invadir, si no tomemos cuenta, Libia, Siria, Afganistán, Irak, la ocupación y colonización de Palestina por parte de la entidad sionista, los ataques permanentes contra el Líbano, los ataques permanentes contra todas aquellas naciones que de una u otra manera tratan de salir de esa corriente de imposición que Estados Unidos y sus aliados le han impuesto. Así que aquí la bomba, Marcela, es simplemente una excusa. Y ahora, ¿cómo nos ocupamos del Estado sionista de Israel con estas nuevas declaraciones que remueven justamente escenarios internacionales donde la política ya evidentemente ha sido dejada de lado desde el momento en que se abrieron las acciones injerencistas como están abiertas contra el pueblo iraní? Mira, aquí hay un tema muy preciso que tú lo adelantas, Marcela, con tu pregunta. Es decir, ¿qué hacemos con un sionismo que es una ideología absolutamente criminal, que es una ideología totalitaria, que es una ideología expansionista, que domina la política israelí? Se definen ellos mismos como un Estado sionista. No se definen ya como un Estado netamente judío, sino que un Estado sionista. Y eso te da una connotación clara y precisa que nos encontramos ante un régimen, ante una entidad que es un peligro no solo para Oriente Medio, es un peligro para Asia Central, es un peligro para el mundo en función de las políticas de alianzas que este sionismo realiza, por ejemplo, en América Latina, con Mauricio Macri en Argentina, con Jair Bolsonaro en Brasil, con Iván Duque en Colombia, y cuando estaba el señor Peña Nieto en México, también con la visita a México. Es expansionista desde el punto de vista político y territorial, y sobre todo con una política de ocupación y colonización, que tenemos elecciones la próxima semana en Israel.
el día 17, donde la política, digamos, más liviana, más blanda, va encaminada a reforzar la ocupación, donde Benjamín Netanyahu declara: si yo triunfo, voy a anexionar todos los asentamientos que existen en territorio cisjordano, voy a ocupar el norte del lago Tiberíades, voy a ocupar todo lo que significa el Valle del Jordán, es decir, todo lo que hay sobre el Mar Muerto, todo lo que hay en el Valle del Jordán. Estamos hablando de territorio palestino, así reconocido por los organismos internacionales, reconocido como un territorio ocupado por una entidad como el israelí, y que sin embargo se da la maña, se da el gusto y se da la soberbia de declarar que los va a ocupar, los va a anexionar y va a seguir en una política de colonización y ocupación a contrapelo de toda la legislación internacional y violando los derechos humanos del pueblo palestino. Ese sionismo es el aliado de Estados Unidos. Ese sionismo está en conversaciones con el wahabismo saudí. Ese sionismo es el que establece alianzas con Egipto, es decir, con regímenes corruptos árabes, alejados totalmente de sus propias sociedades y de lo que significa, lo que debería significar el apoyo a la causa del pueblo palestino. Un Israel que además, Marcela lo decía, el enviado especial, el corresponsal en Siria, pero tú lo has dicho en los programas cuando hemos tratado este tema, un Israel que posee armamento nuclear, un Israel que desde los años 50 tiene un programa nuclear que lo ha dotado de armamento nuclear, que no es firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear, que no permite la inspección de la Organización Internacional de Energía Atómica, que impide, por tanto, el control efectivo sobre un régimen que usa como amenaza permanentemente ese armamento nuclear, pero que además posee un ejército, una artillería, naves aéreas, barcos, tanques blindados, que son uno de los más poderosos de Oriente Medio, destinados a imponer su ocupación y colonización de Palestina. Esa entidad, ese régimen, es el que se jacta de exigirle a Irán de que controle su programa nuclear. O Arabia Saudí, que está decidido a dotarse de armamento nuclear. También ese régimen le exige a Irán que controle. Ante una situación de hipocresía, de doble rasero absoluta, donde los medios de información hegemónicos, dominados por el sionismo, dominados por Estados Unidos, que a su vez manejan también toda la agenda política de países como Francia y Gran Bretaña, se suman a este coro hipócrita de exigirle a quien no deben exigirle. A quien hay que exigirle es a Israel, a Arabia Saudí y a Estados Unidos que cesen sus amenazas contra el mundo. Gracias, Pablo, hasta la próxima. Más que claro, contundente. Allí tenían el análisis de nuestro invitado hoy, Pablo Jofré. Hasta luego. Gracias, Marcela. Hasta luego. Y no va a quedar justamente en una promesa electoral solamente lo que dice Netanyahu. Presten atención al desarrollo de los hechos porque es muy grave lo que va pasando. Antes de ir a la pausa quiero mostrarles esta información, este video, y promueve también reflexión y debate. 3.758 mochilas escolares colocadas en UNGA muestran la escala de muertes infantiles en conflictos. Cada uno representa la pérdida sin sentido, dolorosa, de la vida, de una vida joven en este caso. Cada una de esas mochilas también representó la esperanza y la posibilidad de la educación. Líderes mundiales tienen que actuar, tienen que hacerlo ahora. Allí el exhorto, allí el pedido. Este viernes inicia en el seno de las Naciones Unidas el Foro de Alto Nivel sobre la Cultura de Paz, convocado por la presidenta de la Asamblea General de este organismo, María Fernanda Espinosa.
El evento marca el 20º aniversario de la Resolución 53-243 de la Asamblea General sobre la Declaración y el programa de acción referido a una cultura de paz. Los Estados miembros de la ONU realizarán declaraciones en el segmento plenario, al cual seguirá un panel de discusión sobre cultura de paz, empoderamiento y transformación de la humanidad. Espinosa busca resaltar y aprovechar esta oportunidad para dejar un legado de interconexión entre la paz y el desarrollo sostenible, a tan solo pocos días de culminar su mandato como presidenta de la Asamblea General. Hoy, en Agenda Abierta, vamos a analizar qué implica el programa de acción sobre una cultura de paz y cómo algunos países ignoran y obstaculizan el desarrollo del mismo. Misma búsqueda, cultura de paz en el camino hacia este logro de objetivos de desarrollo sostenible, plantea el titular de esta publicación. Hablan en este evento de vínculos para avanzar en esta cultura de paz, para hacerlo a nivel multilateral, para ayudar también a implementar y sobre todo lograr los objetivos de desarrollo que se ha planteado Naciones Unidas. Parecen imposibles cuando hay un país que sanciona a casi todo el orbe solamente porque a su juicio trastoca valores. ¿Quién juzga, quién lo establece? Solamente ese país. Y me refiero, por supuesto, a Estados Unidos. BTV está mostrando, Estados miembros y ONGs condenan a Naciones Unidas la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Sanciones, le llamamos en un idioma liso y llano, hablamos de lo mismo. ¿Por qué? Cuando aplica Estados Unidos esas sanciones viola el derecho internacional y porque la Carta de Naciones Unidas tampoco lo permite. Por lo tanto, en ese organismo están hablando de una propuesta de declaración universal que hay que ver qué efectos va a tener finalmente en el mundo político, porque ya sabemos que cuando Trump va con una sanción, hasta ahora no ha pasado que las levante o que las retire. Así las cosas, déjenme ver también otros puntos antes de ir al análisis. Hoy tenemos un súper invitado a quien agradezco primera vez en Agenda Abierta, a quien agradezco que esté tempranito hoy con nosotros. Fíjense lo que dice María Fernanda Espinosa justamente sobre este punto. Así como los mayores desafíos que enfrentamos no pueden ser resueltos por un país, la paz tampoco puede ser perseguida aisladamente. Requiere compañerismo, amistad, solidaridad y generosidad. Es un compromiso para la vida. Palabras que suenan bonitas, pero que en el curso de los hechos se dan de otra manera. Muestro objetivos del programa de acción sobre una cultura de paz. ¿Qué es lo que quieren? En esta dialéctica donde se van armando herramientas para trabajar, quieren alentar a los estados que están en Naciones Unidas a tomar medidas que promuevan esa cultura, formar estrategias de desarrollo que atiendan necesidades que nos pasan a nosotros, seres humanos mortales, que trabajamos como podemos, que pagamos los impuestos y que buscamos justamente cohabitar con el vecino, porque el vecino o el otro hace parte de nuestra cultura. Esa es la base para la paz. Buscar integración, rehabilitación, reconciliación tras procesos de conflicto. Piensen en lo que está pasando en Colombia con más de 50 años de conflicto y qué pasos se han dado, y siempre Naciones Unidas ha estado presente y monitoreando esto. Cuando hablamos de levantar proyectos sostenibles que se puedan conservar, que cuiden nuestra Pachamama, también allí hay múltiples ejemplos que luego no se replican. Cuando hablamos de impulsar instituciones, proyectos y actividades que promuevan y protejan nuestros derechos humanos, los de todos, también ahí vemos que Naciones Unidas tiene un casillero en blanco de incumplimiento. Y cuando hablamos de agregar a todo esto la perspectiva de género, la cosa se complica más todavía, porque en ese punto mucho nos falta transitar en la cultura de paz para que todos estemos incluides, como dirían en Argentina, donde inclusive a la dialéctica han decidido cambiarle el todos, todas por el todes. ¿Sí? Cuando hablamos de consolidar actividades que vayan por esta cultura de paz, hay principios, hay prácticas democráticas que se deben respetar, y el exhorto a cuidar nuestros pueblos, a luchar contra el terrorismo, la delincuencia, la corrupción, a subir producción, pero de la buena y no de las drogas ilícitas, también plantea una agenda que es importante hasta ahora reflejarla, pero que decimos son solo buenos propósitos o buenas intenciones. Así entonces abro el espacio de análisis hasta ahora. Vamos a ir mostrando también temas que tienen que ver. A ver, me dicen, hay otros puntos que también, principios que aprovechemos de mostrarlo. Hablando de principios, el que no los cumple. La posibilidad de que Hitler lograra sus objetivos hubiera disminuido si la gente hubiera estado armada, dice este hombre. Claro,
contravención absoluta contra esta cultura de paz que estamos hablando. ¿Quién es él? El presidente de Estados Unidos, lo tienen claro. Luego de esto, vamos a avanzar también. Karina Cartagena suma información. Si la tenemos, la sumamos para luego ir con Julio Escalona, nuestro súper invitado de hoy. Cari. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos desde Nueva York. Este 13 de septiembre se realizará el foro de alto nivel sobre la cultura de paz en la sede de las Naciones Unidas, y el cual fue convocado por la presidenta de la Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. El rey del pueblo Ashanti de Ghana será quien dará el discurso de apertura del foro. También intervendrán el secretario general de la ONU, la presidenta de la Asamblea General, así como también los Estados miembros de este organismo internacional. Habrá un panel de discusión sobre cultura de paz, empoderamiento y transformación de la humanidad. Este es uno de los últimos eventos de María Fernanda Espinosa, ya que el próximo 17 de septiembre deja el cargo como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reemplazará el nigeriano Tijani Muhammad Bande. Gracias, Karina. Julio Escalona, constituyente, trabajador social también acá en Venezuela, formador de conciencia, le digo siempre a él, así que con inmenso orgullo y con inmenso agradecimiento voy a darte la bienvenida. Sí, el gran profe, ¿cómo estás? Gracias a ti por venir. Y te traes ya de por sí lecturas, runas, siempre vas cargando en tu pecho Venezuela. Totalmente. Y venía también Argentina, Brasil, etcétera. Iba a decir, ¿y cómo andamos por la patria grande con ese corazón, con tantas cosas que nos pasan en la patria grande? Bueno, por fortuna la patria grande no sufre el corazón. El corazón de la patria grande es grande también, maravilloso, hermoso. Y ahí vamos, con ese corazón abierto y batallando. ¿La patria grande sangra con lo que le pasa a Venezuela? ¿Cómo van esos latidos? Porque bueno, ahí también tenemos que empezar a hablar de los que están desunidos en la patria grande. Bueno, ¿son los gobernantes o son los pueblos, Julio? Bueno, eso es obvio, la respuesta, ¿no? Los pueblos están cada vez más unidos. Y algunos gobiernos, no todos los gobiernos, están cada vez más separados, porque son los gobiernos que dependen directamente de la orientación del gobierno de Estados Unidos y en este periodo particularmente de Donald Trump, ¿no? Entonces esos gobiernos están separados, por supuesto, de sus pueblos, de la patria grande, y quieren ir construyendo una patria chiquita, que es la patria del capital, la patria del neoliberalismo y la patria que es antipatria. Entonces cuando hablamos de esos gobiernos no podemos hablar propiamente de patria, porque ellos no quieren una patria, ellos están plegados al imperio. Entonces, por eso su oposición a Venezuela, y en general a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia, o sea, a cualquier país que represente una opción de democracia, de paz y de hermandad, pues de fraternidad entre los pueblos, ¿no? ¿Qué gobierno puede estar de acuerdo con que a sus propios vecinos les apliquen una política de hambre, de sumisión, de genocidio? Bueno, esos son gobiernos criminales, ¿no? Y precisamente tú lo dices bien, el genocidio, ¿no? Y lo que está planteado no solo en nuestra región, sino en el mundo, ¿no? Fíjate que por donde esas políticas van pasando, lo que van dejando es muerte, destrucción, desolación. Y por esa razón, afortunadamente el presidente Chávez nació aquí e inició desde su ascenso un movimiento por la paz, la democracia. Y lo que ha ocurrido en el mundo es que el capital no se aviene con la democracia, la paz y los derechos humanos. Entonces, el capital, en la medida que se ha ido convirtiendo en la hegemonía del capital financiero, entonces ha ido haciendo relectura, una reconfiguración de la paz, la democracia y los derechos humanos. Entonces tienen una visión de la paz, de los derechos humanos, que es totalmente contraria a la que requieren y por la que han estado luchando los pueblos. Es decir, hoy el capital es antagónico con la democracia, con la paz, con los derechos humanos,
Por eso es que donde surge realmente una posibilidad de democracia, de paz y derechos humanos, el capital la ataca, el capital la agrede, y buena parte ese es el problema que vive el mundo de hoy. Que un mundo que en estos tiempos puja por la democracia, por la paz, por los derechos humanos, se encuentra a un poder mundial que lo podemos ver por su constitución. O sea, veamos cómo está constituido hoy el poder mundial. Bueno, por una parte por el capital financiero, pero el capital financiero está asociado a su vez al poder militar, que además es la locomotora que arrastra la economía de Estados Unidos. Y por otra parte, por el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico adquirió estatus de poder mundial. Y fue muy claro esto cuando la crisis financiera de 2007-2008. ¿Quién salva realmente a los bancos? Por una parte, por supuesto, que eso es lo que la gente sabe, los estados que hicieron grandes transferencias de capital al sector financiero, sin ninguna razón y sin ninguna necesidad. Sin auditar nada tampoco. Nada. No, y un capital financiero que lo que está es endeudado con el mundo y con los pueblos. Entonces, ¿de dónde salieron los capitales que salvaron a los bancos? Del narcotráfico. Y eso legitimó el poder mundial del narcotráfico. Es decir, cuando hablamos de poder mundial tenemos que ver claramente quién constituye hoy ese poder mundial. Bueno, y ese poder mundial están el poder militar, el poder financiero y el poder del narcotráfico. Ninguno de ellos quiere nada con la democracia. Y es obvio porque no quieren nada con la democracia. Por eso es que cuando surgen movimientos realmente democráticos, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, están enfrentados radicalmente. Y fíjate que hay una cuestión importante que ocurre que no hemos observado bien, ¿no? En época de Clausewitz sostuvo que la guerra era la continuación de la política por otros medios, ¿no? Y yo siempre pongo un ejemplo, lo digo muy rápido, que es el ejemplo de la que se llamó la crisis de los misiles en Cuba en los años 60, ¿no? El presidente de Estados Unidos en esa época, que era... ¿Nixon? No. Bueno, no importa, ahorita me acuerdo. Estableció el bloqueo militar, naval y aéreo a Cuba, que es un acto de guerra. Pero ese acto de guerra es para propiciar una negociación política, porque a partir de ese acto de guerra lo que se desarrolla es una negociación fundamentalmente entre el presidente Kennedy, y el presidente de la Unión Soviética. Esa negociación, Cuba participa en esa negociación y Cuba planteó claramente 5 puntos para resolver el problema que estaba planteado. Finalmente en la negociación terminó aprobando un punto que fue el compromiso de no invadir a Cuba, ¿no? Cuba siempre planteó los 5 puntos de Cuba, pero lo que te estoy poniendo ejemplos para que te fijes que un acto de guerra para propiciar la diplomacia. En cambio podemos ver el caso de Libia. Te rompo la puerta de la casa, el techo y los cimientos y me siento a hablar a ver si quieres más o no. Pero el caso de Libia es distinto. Con el caso de Libia, la decisión de ir a la guerra está tomada. O sea, la guerra ya está decidida. Lo que se necesita es justificar la guerra. Para eso entonces se recurre a la diplomacia y a la política. Por eso digo que en esta nueva etapa es la política es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Y cómo se hace con Libia entonces? Bueno, Estados Unidos convoca o propicia la convocatoria de la Liga Árabe. Y la Liga Árabe condena a Libia, a Gaddafi. Como Irán no está... En la crisis de los misiles fue la OEA también la que se plegó. Fue la OEA. Entonces, y ahora no han podido lograr un acuerdo en la OEA para agredirnos, siguiendo los pasos del modelo de Libia, ¿no? Pero entonces no solo convoca también a la comunidad musulmana, que no es árabe, es musulmana, porque ahí está Irán. Y la comunidad musulmana también condena a Libia. Pero no es suficiente con eso. Fíjate que todas son operaciones políticas,
¿no? ¿Y para qué? Para la guerra. Entonces va al Consejo de Seguridad, negocia con Rusia y China para que no veten la resolución del Consejo de Seguridad. Entonces logran una resolución del Consejo de Seguridad para declarar una exclusión aérea en el espacio de Libia. Por lo tanto, para derribar cualquier avión que se levantara. Eso fue suficiente para bombardear Libia, no simplemente los aviones, bombardear toda Libia y propiciar, ¿no?, el incremento de la presencia de mercenarios en Libia. O sea, Benghazi, que era y es la segunda ciudad de Libia, está ocupada ya por los mercenarios. O sea, concretamente, Benghazi está dominada por Al-Qaeda ya. Entonces, se va desarrollando ese proceso hasta que, con una operación mediática, poca gente lo sabe, el proceso de Libia cierra con una operación mediática estilo Hollywood. La Plaza Verde, que era el centro del poder en Libia, ¿no?, donde están las instituciones, el gobierno, etc., es replicado al estilo Hollywood en Qatar. Entonces se filma una toma de la Plaza Verde y del gobierno estilo Hollywood, repito. Me acuerdo, y cuando llega el corresponsal de Telesur, dice, en la Plaza de Libia, estoy parada acá en el medio solo, 2 palomas y yo. Bueno, claro, pero lo que estaba viendo el mundo era la toma de la Plaza Verde, estilo Hollywood. Eso duró como 3-4 horas. ¿Qué pasó en esas 3-4 horas? Bueno, entonces, el secretario general de la ONU en ese tiempo, Ban Ki-moon, reconoce al Guaidó de esa época de allá en Libia, ¿no? Y como reconoce ese gobierno entonces inmediatamente pide ya formalmente ayuda militar, pide ayuda financiera, crea un banco central, o sea, toma todas las medidas para continuar la guerra, ¿no? Y ahí vengo con este punto. Luego de esos ejemplos, la historia finalmente es nuestra médula, ¿no? No hay vuelta que darle. Hoy López Obrador en su conferencia matutina hablaba justamente de la importancia de la historia. Luego de estas historias cruzadas, para los que nos están viendo, mucha gente joven, sobre todo porque recién el lunes comienzan las clases aquí, sí, y los más chiquitos, no los del liceo. Ahí tienen crisis de los misiles, Kennedy y no Nixon, la historia de Libia, para ir buscando bibliografía, y no solamente a las películas, sino solamente a YouTube, aunque todo ayuda a la hora de sumar pedagogía, historia y ver en qué plano hoy estamos y cuánto necesita nuestra patria que la defendamos. Paro ahí y me voy. En ese momento actuaron en esta cuestión en Libia. Interactuaron actores políticos como China y Rusia, que hoy también están presentes aquí, en esta diatriba, en esta encrucijada en la cual ponen al pueblo venezolano. Y luego voy también a otro hecho que es vital, y es el comportamiento justamente de los aliados de Estados Unidos en la región, y ahí viene Colombia. ¿Por qué sumo todo esto? Porque estamos hablando de que se busca promover una cultura de paz desde estrados internacionales donde vemos cómo se hace la guerra. Y ahí está Naciones Unidas, ahí está la OEA, ahí vienen los viejos tratados para desempolvar, el TIAR que no aplica en Venezuela, el TIAR que lo quieren sacar a toda costa. Hay mucha información cruzada. Estoy con un hombre que es sumamente respetado en este país y en nuestra patria grande, no solo por los que hablan español, porque justamente aterriza este tipo de cuestiones para los que estamos en el pueblo, para los que sufrimos con el transporte que no anda, con el metro que no tiene luz, con el plátano que aumenta, con el día a día que se nos viene encima, porque así lo plantean justamente en este idioma y en estos instrumentos de guerra que nos tienen preparados. Allí, Julio, te dejo justamente la palabra, porque sé que vas a saber unir todos estos axiomas en tiempos televisivos para explicarnos qué hacemos, cómo nos movemos aquí. Bueno, te he dicho muy rápidamente. Ajá. Yo te dije ya que el capital hoy día es incompatible con la democracia, la paz y los derechos humanos. Pero nosotros votamos, Julio. Sí, claro. La democracia la defendemos. ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie nos oye y a nadie le importa? No, espérate. Claro que votamos por la democracia y por los derechos humanos, y eso es totalmente legítimo, votar por eso, ¿no?
Pero hay una batalla en el mundo en la cual la paz, los derechos humanos y la democracia son el centro que el imperio quiere destruir. Y para destruirlo se ha apropiado de ellos, ¿no? O sea, no puedo garantizar ni la paz, ni la seguridad, ni la democracia. Me los apropio y hago todo en nombre de la paz, de los derechos humanos y de la democracia. O sea, una democracia made in Trump, para decirlo de alguna manera. Que en todo lo que hace Trump son pasos antidemocráticos. Y ahí me asusto más, porque cuando lo despide a Bolton y dice, no me gustó cómo actuó como Venezuela, él dice que todavía hubiese actuado con más saña y con más horror. Bueno, pero claro, es que por eso te dije, no hay ninguna compatibilidad entre el capital hoy, la democracia, la paz y los derechos humanos. Ellos quieren desprenderse de eso. Para desprenderse, hacen como si el capital se apropia de eso. Se apropió de la paz, la democracia y los derechos humanos, y entonces, en nombre de lo contrario a lo que la paz, la democracia y los derechos humanos, actúa, pero supuestamente en nombre de sus principios. Y eso es lo que hemos visto en el mundo, ¿no? Donde quiera que estalle un conflicto, los Estados Unidos van a restablecer la paz, la democracia y los derechos humanos, cuando ellos son los que la están destruyendo. Entonces, por eso es que la conformación, yo comencé definiendo la conformación del poder mundial, que son, como lo dije ya precisamente, el narcotráfico. Es decir, nadie puede suponerse a unas décadas que el narcotráfico fuese parte del poder mundial. No solo es parte, es una parte esencial, porque buena parte de las masas de capitales que se mueven en el mundo son generados por el narcotráfico. Y precisamente existen los llamados paraísos fiscales para mover todo el dinero sucio. Todo ese dinero sucio que proviene del crimen organizado, de las mafias, del narcotráfico, de la guerra, ese dinero sucio funciona por la vía de los llamados paraísos fiscales. Y de ahí se legaliza y llega a la banca. Entonces, el mundo del capital hoy depende sustancialmente de esos tres poderes que constituyen un poder articulado. Repito, capital financiero, poder militar, narcotráfico. De ahí no puede salir nada bueno. Y por eso el mundo está como está. Y por eso es importantísimo comprender que ese es el poder mundial para saber a qué nos estamos enfrentando. Ese poder mundial ha descubierto algo muy importante, que aparte de la bomba atómica, aparte de todas las armas y toda la agresión de tipo militar, han optado por caotizar al mundo, o sea, crear un caos mundial. ¿Por qué en Afganistán hay una gran concentración de mercenarios y que Trump ha estado negociando con ellos en estos días? ¿No? Porque de ahí se van a infiltrar hacia Rusia, hacia China. Fíjate que ya comenzaron la caotización de China en Hong Kong, ¿no? Pero esa es la política en el mundo entero. Fíjate que en Venezuela es crear caos, destruir los servicios, destruir la vida cotidiana. Es decir, si no hay vida cotidiana, no hay vida, porque la vida se vive en el día a día. Tú no vives la vida en un lugar extraño, ¿no? El día a día. El día a día es caos, y caos que se multiplica, caos que se genera por donde vayas. Entonces son los hospitales que no funcionan, la electricidad que se va, el teléfono que no funciona, eso es las colas en las calles. Es decir, la vida cotidiana se va convirtiendo en un infierno, y en un infierno nadie puede vivir indefinidamente. Es decir, a ese caos de la vida cotidiana tiene como consecuencia un caos de la existencia de la humanidad. Entonces, imagínate una humanidad en caos, pues. Entonces, una humanidad en caos, lo que anhela, lo que comenzó a suceder en el anhelo es el orden. Y el orden es la violencia, el orden es la guerra. Es decir, es un mundo que no tiene salida. El mundo del capital no tiene salida. Por eso alguna gente habla de la fase terminal del capital. Fase terminal no significa que está a la vuelta de la esquina al final, significa que hoy el capital depende eminentemente de la violencia. La política es la violencia. O sea, esa época en la cual se destacaron los grandes diplomáticos,
los grandes componedores. Eso se acabó. Lo que compone el mundo hoy es la violencia, es la guerra, es el crimen. Por eso los crímenes horrendos, ¿de cuándo son? Toda la vida ha habido crímenes horrendos. Pero ¿por qué hoy día los crímenes horrendos están en el día a día y todos los días hay uno y otro y otro? Porque el capital no puede brindarle a la humanidad paz ni seguridad. El capital está destruyendo el planeta y está destruyendo a la humanidad. Y no tiene cómo hacer otra cosa. Porque si la humanidad encuentra alguna salida de vida, pues la humanidad se revela, porque la humanidad lo que quiere es eso, la paz, la seguridad, la democracia. Pero el principal enemigo hoy de todo eso, bueno, podemos hacer un paneo donde hay paz ahorita. Yo hago un ejercicio con mis alumnos en la Escuela de Economía. Les digo que agarren un mapa mundi y lo van a girar de esos que están... Sí. Ajá, okay. El viejo mapa mundi. Y entonces, que pongan el dedo y lo detengan. Y ahí hay guerra, ahí hay violencia. Entonces, el mundo está así, pero nadie puede vivir eternamente así. Entonces, o surge una revolución mundial que transforme todo eso, o el planeta está siendo destruido. Que la naturaleza, dicho más exactamente, se destruye, la naturaleza no será destruida nunca. El ser humano sí puede ser destruido. Y la naturaleza se destruye y se recompone. Ella tiene cómo sobrevivir. Además, el ser humano está interviniendo en los ecosistemas desde que apareció la agricultura. Cuando que fue la mujer la que descubrió la agricultura. Por eso hay tantos nombres femeninos en la naturaleza. La luna, la mar, la tierra, la naturaleza. Bueno, y podría pasar todo el programa diciendo la, ¿no? Y tiene que ver con eso, que pocas mujeres saben que ellas fueron las que descubrieron la agricultura. Porque el ser humano, el hombre andaba cazando o recolectando, y la mujer es la que se queda y se encarga de la familia. Me quedo con ese mensaje bonito justamente para ir cerrando. Y siempre encuentras la clave ahí para incluirnos. Y se acuerdan que cuando hablamos de cultura de paz dijimos que todos tenemos que estar incluidos allí en esa agenda para justamente salir adelante. Crudo el análisis que hace nuestro invitado. Bueno, nos fíjate, vamos a tomar un airecito. Es la realidad pura y campante. Rápido, fíjate, cada vez, por ejemplo en las comunas en Venezuela, ¿no? La televisión se ocupa poco, pero en las comunas está ocurriendo un fenómeno interesantísimo. Ahí está el futuro. Y las principales dirigentes de las comunas son mujeres. Es verdad, ¿no? Es verdad. Entonces, por eso hay que ponerle atención a eso que está pasando, que es lo nuevo, para poder hablar de paz, para poder hablar de democracia. Hay que hablar de los que están construyendo aquí en Venezuela la paz, la democracia, la seguridad, otra relación con la naturaleza, otra relación entre nosotros, otra relación con Dios, con lo espiritual. Se está creando otra cultura que está naciendo desde abajo, desde la gente sencilla, desde la gente humilde. Hay que poner las cámaras ahí. En eso andamos. Pausa rápida, a la vuelta. Puntos deportivos. Se está jugando una semi mundial de básquet que también enciende reflectores y luces. Lo tenemos claro. Ya venimos. Y me queda un ratito más, pero puertas adentro con Julio. Construyendo una cultura nueva. No quiero brindar con agua. Chao, nada de es viernes y no sé qué, en este momento es euforia, aquí que ahora con ustedes, arranque nomás, mi amor. Los deportes en Agenda Abierta, tenemos que iniciar rápidamente para indicarles que el recorrido deportivo en Agenda Abierta tenemos que hablarles del mundo de los tabloncillos, nos referimos al Mundial de Baloncesto
Allí se desarrolló el encuentro de semifinales entre la selección de España y Australia, muy recientico ahorita en la mañana. El conjunto español llegaba a este partido con 5 victorias al hilo, mientras que los australianos hacían lo suyo para llegar a estas instancias de semifinal. El choque se llevó a cabo en Beijing, sin lugar a duda uno de los encuentros más vibrantes en la 18ª edición del Mundial de Baloncesto. Los dirigidos por el estratega Sergio Scariolo supieron mantener la cabeza fría para remontar un partido que se les iba de las manos. La selección española remontó, lo empató y por último se impuso ante el conjunto australiano en la segunda prórroga con marcador de 95-88. De esta manera, el más destacado del encuentro por parte de los europeos fue el pívot Marc Gasol con 33 puntos. De este modo, España vuelve a instalarse en la final de un certamen mundialista, luego de haberlo hecho en el Mundial de Japón 2006, donde España conquistó su primer y único título hasta ahora. Aguarda por su próximo rival en la final de la Copa Mundial de Baloncesto 2019 entre la selección de Argentina y Francia, que lo juegan en este momento. En este preciso instante está ganando la selección suramericana. En cuanto al voleibol sudamericano, la selección venezolana logró un importante triunfo ante el combinado chileno. El elenco vinotinto desplegó su artillería ofensiva sobre Chile para quedarse con la victoria 3-1, cuyos sets finalizaron de la siguiente manera: 22-25, 17-25, 25-21 y 24-26. De esta manera avanzaron a la ronda semifinal como primera del grupo B y ahora les tocará medirse ante Argentina. Además aseguraron boletos de clasificación para el torneo preolímpico del próximo año. Ahora pasamos a información del mundo del ciclismo y nos trasladamos hasta España. Allí se llevó a cabo la carrera número 18 del último gran torneo ciclístico del año. La carrera tuvo lugar en las localidades Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. Allí 178.2 kilómetros fueron testigos de la consagración del ciclista colombiano Sergio Higuita, quien se hizo con la victoria de la jornada, rematando la escapada. En los últimos kilómetros de la carrera, el joven de 22 años, nativo de Antioquia, así es, de Medellín, celebró su primera victoria en este certamen y también se le dio a su país el triunfo 34 en su historial en la ronda española. Por otro lado, su compatriota Miguel Ángel López se ubicó en la quinta casilla y Nairo Quintana, sí, Nairo, en la octava posición. Dentro de la clasificación general debemos decirle que los colombianos marchan en el tercer y cuarto puesto de la Vuelta a España 2019.